El rostro del ingeniero palideció. Miró el indicador de mezcla de combustible y luego al piloto que tenía delante. «Vas a quemar los motores», dijo con voz tensa. «Te vas a matar a ti mismo y a todos los que te sigan». El piloto ni pestañeó. Ya había hecho los cálculos. Había volado misiones que nadie más podía terminar. Y sabía algo que los ingenieros ignoraban. La guerra no la ganarían quienes siguieran el manual. La ganarían quienes estuvieran dispuestos a reescribirlo. Era principios de 1944 y la guerra aérea sobre Europa se había convertido en un cálculo brutal de alcance, combustible y sangre. Las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos se habían comprometido con una estrategia de bombardeo de precisión diurno, enviando oleadas de bombarderos B-17 y B-24 a las profundidades de la Alemania nazi para destruir fábricas, refinerías y patios ferroviarios. Los bombarderos eran potentes, pero lentos, pesados e indefensos sin escolta de cazas. Y ese era el problema. Cazas estadounidenses como el P-47 Thunderbolt y el P-38 Lightning podían proteger a los bombarderos durante parte del trayecto, pero no podían recorrerlo todo. Su capacidad de combustible era limitada. Su alcance era insuficiente. Y así, más allá de cierta línea invisible sobre la Europa ocupada, los bombarderos volaron solos. La Luftwaffe lo sabía. Los pilotos de caza alemanes esperaban justo al otro lado de la zona de escolta, observando las formaciones estadounidenses con fría paciencia. En cuanto los P-47 retrocedieron, los alemanes atacaron. Avanzaron con rapidez, atacando a los bombarderos por el frente, los costados, la panza. Los artilleros respondieron con desesperación. Pero sin cazas ágiles para interceptarlos, los bombarderos fueron destrozados. Escuadrones enteros fueron destrozados antes de alcanzar sus objetivos. Las pérdidas ascendieron a decenas por misión, a veces más. Las tasas de supervivencia de las tripulaciones cayeron. La moral se desplomó. Y los líderes en Washington y Londres sabían que, a menos que algo cambiara, la campaña de bombardeo diurno se derrumbaría bajo sus propias pérdidas. La solución, creían, era el P-51 Mustang, un caza elegante y rápido con una autonomía superior a la de cualquier otro avión estadounidense. Pero incluso el Mustang, equipado con tanques de combustible desmontables y volando a velocidad de crucero estándar, apenas podía llegar a Berlín y regresar. Cualquier adentramiento en Alemania, cualquier desvío para enfrentarse a cazas enemigos, cualquier combate prolongado, y las reservas de combustible se evaporaban. Los pilotos debían regresar pronto o arriesgarse a quedar inutilizados sobre territorio enemigo. Los ingenieros y planificadores habían hecho todo lo posible. Habían optimizado la carga de combustible, refinado los tanques externos, calculado cada galón hasta el último kilómetro. Las cifras eran claras. Este era el límite. Hasta aquí podían llegar los cazas estadounidenses. Pero un hombre no lo creyó. El mayor Don Blakesley no era ingeniero. No era teórico. Era piloto de combate y había aprendido a volar en una guerra que no se preocupaba por las especificaciones de fábrica. Era estadounidense de nacimiento, pero su carrera militar había comenzado años antes, incluso antes de que Estados Unidos entrara en la guerra. En 1940, mientras la Alemania nazi arrasaba Europa y Gran Bretaña se mantenía sola, Blakesley cruzó el Atlántico y se unió a la Real Fuerza Aérea Canadiense. Quería luchar, quería volar, y no quería esperar a que Washington tomara una decisión. Para 1941, pilotaba Spitfires con la Real Fuerza Aérea Británica, escoltando bombarderos sobre Francia y batiéndose en duelo con cazas alemanes sobre el Canal de la Mancha. Aprendió rápido. Aprendió a sobrevivir, a liderar, a presionar para atacar cuando otros se alejaban. Aprendió que la guerra en el aire no la gana el piloto con el mejor avión, sino el piloto dispuesto a llevar el avión más lejos de lo que nadie creía posible. Cuando Estados Unidos entró en la guerra en diciembre de 1941, Blakesley se transfirió a las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Para 1943, era comandante del cuarto grupo de cazas, una de las unidades más experimentadas y agresivas de la octava Fuerza Aérea. El cuarto había volado inicialmente Spitfires, pero a principios de 1944 hicieron la transición al P-51 Mustang. Al principio, los pilotos se mostraron escépticos. El Spitfire era una leyenda. El Mustang era nuevo, aún no estaba probado para ellos. Pero Blakesley vio algo diferente. Vio un avión que podía volar más lejos, permanecer más tiempo y combatir con mayor profundidad que cualquier otro avión aliado. Y creía que, si lo pilotaban bien, podrían cambiar la guerra. El problema era que hacerlo bien significaba ignorar casi todo lo que les decían los ingenieros.
El procedimiento operativo estándar del P-51 Mustang estaba escrito con sumo detalle. Las revoluciones por minuto del motor, la presión del colector de admisión, la mezcla de combustible, los ajustes del acelerador. Todo se explicaba en el manual del piloto y se reforzaba durante el entrenamiento. Los ajustes se diseñaron para proteger el motor, mantener las temperaturas dentro de límites seguros y garantizar la fiabilidad de misiones largas. El motor Merlin, fabricado por Packard, que impulsaba el Mustang, era una obra maestra de la ingeniería, pero también era inestable. Si se exigía demasiado, se utilizaba con una mezcla pobre. Las culatas se sobrecalentaban. El motor podía agarrotarse. El avión podía caerse del cielo. Así que los ingenieros establecieron límites conservadores. Les indicaron a los pilotos que volaran a unas RPM específicas, con un ajuste de aceleración específico y una mezcla de combustible específica. Manteniéndose dentro de estos parámetros, dijeron, el avión los llevará a casa. Si lo superan, se juegan la vida. Blakesley leyó el manual. Luego tiró la mitad. Había estado observando atentamente los indicadores de combustible en cada misión. Había cronometrado los vuelos, calculado las distancias, comparando lo que prometían los ingenieros con lo que realmente sucedía en la cabina. Y notó algo: el Mustang quemaba más combustible del necesario. No porque el avión tuviera un defecto, sino porque los ajustes eran ineficientes. Los pilotos volaban con una mezcla rica. Demasiado combustible en la mezcla, demasiada potencia para la velocidad que necesitaban. Era seguro, sí, pero era un desperdicio. Y en una guerra donde cada litro de combustible se traducía directamente en millas de alcance, el desperdicio marcaba la diferencia entre alcanzar al enemigo y regresar antes de tiempo. Blakesley comenzó a experimentar. En vuelos de transbordo, en entrenamientos, en misiones con menor riesgo, ajustaba la mezcla de combustible. La empobrecía, reduciendo el flujo de combustible y dejando que el motor funcionara a mayor temperatura, más cerca del límite. Redujo ligeramente las RPM, redujo la aceleración lo justo para encontrar el punto óptimo donde el motor seguía entregando potencia, pero consumiendo combustible poco a poco en lugar de engullirlo. Prestaba mucha atención a la temperatura del motor, la presión del aceite y las lecturas del colector. Voló durante horas así, probando, refinando y aprendiendo el avión de una manera que los ingenieros nunca pudieron. Y los resultados fueron innegables. Estaba consiguiendo más alcance, muchísimo más. Suficiente para alcanzar objetivos que deberían haber estado fuera de su alcance. Suficiente para acompañar a los bombarderos hasta Berlín y de vuelta con combustible de sobra. Suficiente para enfrentarse a cazas enemigos en las profundidades de Alemania y aún así llegar a casa. Presentó sus hallazgos al grupo. Reunió a sus pilotos y les explicó lo que había descubierto. Algunos se mostraron escépticos. El manual decía una cosa, Blakesley otra, pero Blakesley no les pedía que confiaran en la teoría. Les pedía que confiaran en los resultados. Lo había volado, lo había probado, y funcionó. Los ingenieros estaban horrorizados. Cuando la noticia llegó a los técnicos y representantes de North American Aviation, la empresa que construyó el Mustang, reaccionaron con alarma inmediata. Lo que Blakesley proponía violaba todos los principios de gestión de motores que les habían enseñado. Operar el motor con esa mezcla pobre, durante tanto tiempo, con esos ajustes de potencia, era imprudente. Era peligroso. Dijeron que provocaría fallos en el motor. Provocaría accidentes aéreos y pilotos muertos. El manual existía por una razón. Los límites existían por una razón. Y Blakesley, por muy experimentado que fuera, no era ingeniero. Hubo reuniones acaloradas. Hubo informes técnicos. Los ingenieros expusieron sus argumentos con tablas, gráficos y fórmulas termodinámicas. Explicaron los riesgos de detonación, de preignición y de estrés térmico en las culatas. Advirtieron que, aunque algunos pilotos tuvieran suerte y lograran regresar, otros no. La tasa de fallos aumentaría. Las pérdidas se acumularían. Y cuando los motores empezaran a fallar sobre territorio enemigo, la culpa recaería sobre todos los que permitieron que este experimento imprudente continuara. Blakesley escuchó. Luego expuso su argumento. No tenía cartas. No tenía fórmulas. Tenía bitácoras de vuelo. Tenía datos de consumo de combustible de docenas de misiones. Tenía pilotos que habían seguido sus ajustes y regresado sanos y salvos, misión tras misión, con combustible en los tanques y cazas enemigos derribados. Tenía resultados.
Y en una guerra donde la supervivencia de las tripulaciones de los bombarderos dependía de la distancia que pudieran alcanzar los cazas, los resultados importaban más que la teoría. No abogaba por una locura, explicó. No estaba forzando los motores al límite. Simplemente estaba volando con más inteligencia. Los ingenieros habían diseñado los ajustes para la seguridad y eso estaba bien. Pero la guerra no era segura. La guerra exigía riesgo. Y el mayor riesgo de todos era dar marcha atrás antes de tiempo y dejar a los bombarderos desprotegidos. El debate llegó a las más altas esferas de mando. Algunos oficiales se pusieron del lado de los ingenieros. No querían autorizar ajustes que violaran el manual. No querían asumir la responsabilidad si algo salía mal. Pero otros, en particular quienes habían presenciado de primera mano las pérdidas de los bombarderos, apoyaron a Blackeslee. Si sus métodos funcionaban, si sus pilotos podían ampliar su alcance y permanecer con los bombarderos adentrándose más en Alemania, entonces el riesgo merecía la pena. Al final, Blackeslee se salió con la suya. No porque ganara la discusión técnica, sino porque ya había demostrado que funcionaba. Sus pilotos ya volaban con sus ajustes. Ya alcanzaban objetivos que nadie más podía. Y volvían a casa. Los ingenieros fueron desautorizados. Las técnicas de gestión de combustible de Blackeslee fueron aprobadas discretamente, primero en el cuarto grupo de cazas y luego en otras unidades Mustang. Los pilotos lo llamaron el control de crucero de Blackeslee. No estaba en el manual, pero se convirtió en doctrina. El impacto fue inmediato. En las semanas y meses siguientes, los P-51 Mustang de la octava Fuerza Aérea comenzaron a penetrar en Alemania con mayor intensidad que nunca. Escoltaron bombarderos hasta Berlín, Múnich y los centros industriales del Reich. Permanecieron junto a las formaciones durante las etapas más peligrosas de la misión, las zonas antiaéreas y las intercepciones de cazas. Y se enfrentaron a la Luftwaffe con una ferocidad sin precedentes para los pilotos alemanes. Los alemanes se habían acostumbrado a un patrón predecible. Los cazas estadounidenses aparecían, se quedaban un rato y luego regresaban. Ahí comenzaba la verdadera batalla. Pero ahora, los cazas no retrocedían. Se quedaban, presionaban, cazaban, y la Luftwaffe, que antes había operado con relativa libertad en las zonas más alejadas del Reich, de repente se vio superada en número y en número en sus propios cielos. El propio Blackeslee se convirtió en uno de los líderes de cazas más agresivos y exitosos del teatro de operaciones europeo. Voló misión tras misión, a menudo liderando desde el frente, impulsando a su grupo más lejos y con más fuerza de lo que nadie creía posible. No perseguía la gloria. No le importaba la puntuación personal. Le importaba la misión. Le importaba traer de vuelta a los bombarderos. Y le importaba demostrar que los límites que todos aceptaban no eran realmente límites. Eran solo suposiciones, esperando ser desafiadas. Sus pilotos lo seguían con férrea lealtad. Confiaban en él porque nunca les pedía nada que él no hubiera hecho ya. No dirigía desde un escritorio. Dirigía desde la cabina. Y cuando las misiones se alargaban, cuando los indicadores de combustible bajaban, cuando los cazas alemanes llegaban en masa, sabían que Blackeslee ya había calculado los márgenes, ya había volado el perfil. Y si decía que podían lograrlo, le creían. Hubo situaciones límite. Hubo misiones en las que los pilotos aterrizaron con tan poco combustible que los motores resoplaron y chisporrotearon durante el rodaje de regreso a la plataforma. Hubo momentos en los que la apuesta parecía imposible. Cuando un viento en contra, un desvío o un combate aéreo prolongado habrían significado quedarse sin combustible sobre territorio enemigo. Pero las pérdidas por agotamiento de combustible siguieron siendo poco frecuentes. Los pilotos aprendieron las técnicas. Aprendieron a confiar en los ajustes de mezcla pobre, a observar atentamente los indicadores, a gestionar la velocidad y la altitud con precisión. Aprendieron que la eficiencia del combustible no se trataba solo de números en una tabla. Se trataba de disciplina, de concentración, de comprender la máquina que se volaba y de hacerla rendir más de lo que nadie creía posible. Y las tripulaciones de los bombarderos se dieron cuenta. Observaron que los cazas se quedaban más tiempo. Observaron que los ataques alemanes se dispersaban antes, más lejos del objetivo. Observaron que menos bombarderos eran derribados. Las tasas de supervivencia aumentaron. Las tasas de éxito de las misiones mejoraron. Y los hombres que pilotaban los bombarderos pesados, los hombres que habían visto sus escuadrones ser destrozados en misiones anteriores, comenzaron a creer que tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad. La transformación no fue solo táctica, fue psicológica. Durante años,
Las tripulaciones de los bombarderos estadounidenses se habían adentrado en Alemania sabiendo que, en algún momento, estarían solas. Ese conocimiento creó una especie de fatalismo, una sombría aceptación de que las pérdidas eran inevitables. Pero ahora, la presencia de los Mustangs durante todo el trayecto hasta el objetivo y de regreso cambió la ecuación. Las tripulaciones de los bombarderos lucharon con más ahínco, mantuvieron una formación más cerrada y confiaron más en el plan. La moral mejoró. Toda la campaña cambió. La Luftwaffe, por su parte, tuvo dificultades para adaptarse. Los pilotos alemanes habían sido entrenados para aprovechar la brecha de escolta, para esperar el momento vulnerable y atacar con una fuerza abrumadora. Pero ese momento se desvanecía. Las escoltas se mantenían. Los cazas estadounidenses eran agresivos, bien coordinados y aparentemente omnipresentes. Y lo que era peor, desde la perspectiva alemana, los Mustangs eran más rápidos, podían ascender más alto y tenían el combustible suficiente para perseguirlos sin importar a dónde corrieran. Los comandantes alemanes comenzaron a retirar sus cazas, conservando sus fuerzas y evitando enfrentamientos a menos que fuera absolutamente necesario. La tasa de desgaste entre los pilotos de la Luftwaffe se disparó. Líderes experimentados fueron derribados. Los reemplazos llegaron con un entrenamiento mínimo y fueron eliminados por los pilotos estadounidenses, que ahora tenían superioridad aérea, no solo táctica, sino estratégica. A mediados de 1944, la guerra aérea sobre Europa había cambiado radicalmente. Las incursiones de penetración profunda, que antes eran suicidas, se habían vuelto rutinarias. Objetivos que antes eran inalcanzables eran atacados repetidamente. Y la base industrial de la Alemania nazi, las fábricas, refinerías y centros ferroviarios que alimentaban la maquinaria de guerra, comenzaron a derrumbarse bajo el incesante bombardeo. Nada de esto habría sido posible sin la negativa de Blakesley a aceptar los límites que le impusieron. Aún había voces disidentes. Algunos ingenieros nunca aceptaron que la configuración de crucero pobre fuera segura. Continuaban argumentando que Blakesley simplemente había tenido suerte, que la fiabilidad a largo plazo de los motores se vería afectada, que tarde o temprano los riesgos se harían notar. Pero los datos no los respaldaban. Los Mustangs seguían volando. Los motores seguían funcionando. Las tasas de éxito de las misiones seguían aumentando. Y finalmente, el debate se desvaneció, reemplazado por la innegable realidad de que los métodos de Blakesley funcionaban. Tras la guerra, cuando historiadores y analistas comenzaron a analizar los factores que llevaron a la superioridad aérea aliada sobre Europa, la innovación de Blakesley en la gestión del combustible se reconoció como uno de los puntos de inflexión cruciales. No se trataba de un arma nueva. No era un avance tecnológico en el sentido tradicional. Era un cambio de mentalidad, una disposición a cuestionar la sabiduría convencional y probar nuevas ideas en condiciones reales. Era el reconocimiento de que el límite más peligroso suele ser el que nos imponemos nosotros mismos. El propio Blakesley mantuvo su modestia característica sobre su papel. En entrevistas y memorias, desvió el crédito hacia sus pilotos, hacia los ingenieros que eventualmente lo apoyaron, hacia el personal de tierra que mantenía los aviones en vuelo. No se consideraba un revolucionario. Se veía a sí mismo como alguien capaz de resolver problemas. Había una misión que debía llevarse a cabo. Los métodos estándar no funcionaban, así que encontró una mejor manera. Pero quienes volaron con él, quienes presenciaron el impacto de primera mano, sabían la verdad. Blakesley no solo había ampliado el alcance del Mustang, había ampliado el alcance de toda la campaña aérea aliada. Había convertido un caza con autonomía limitada en un caza capaz de ir a cualquier parte, permanecer el tiempo que fuera necesario y dominar el cielo. Y lo había logrado sin esperar permiso, sin seguir el manual, sino confiando en su propio criterio, probando sus teorías y demostrándolas en combate. La historia de Don Blakesley y sus ajustes de combustible es más que una simple nota técnica en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Es una historia de liderazgo, innovación y la valentía de desafiar a la autoridad cuando hay vidas en juego. Es una historia sobre la diferencia entre seguir las reglas y comprender los principios. Y es una historia sobre el tipo de resolución de problemas que no espera la información perfecta ni la aprobación unánime, sino que asume riesgos calculados, aprende de los resultados y se adapta en tiempo real. En muchos sentidos, Blakesley encarnaba el espíritu de la campaña aérea aliada en Europa. Era agresivo sin ser temerario. Tenía confianza en sí mismo sin ser arrogante. Respetaba la experiencia, pero no la veneraba. Y comprendía que, en la guerra, el bando que se adapta más rápido, el que aprende más rápido, el que se niega a dejarse limitar por suposiciones obsoletas,
es el que gana. Los ingenieros que se oponían a él no se equivocaban al ser cautelosos. Sus preocupaciones eran legítimas. La fiabilidad de los motores importaba. La seguridad importaba. Pero Blakesley entendía algo que ellos no. En una guerra donde cientos de tripulaciones de bombarderos morían, donde toda la campaña aérea estratégica estaba en peligro, ir a lo seguro era la opción más arriesgada. El verdadero peligro no era forzar los motores un poco más. El verdadero peligro era dar marcha atrás antes de tiempo y dejar que los bombarderos se enfrentaran solos al enemigo. Y así presionó, probó, demostró, y cambió la guerra. Por supuesto, hubo otras innovaciones durante la campaña aérea sobre Europa. Se desarrollaron nuevas tácticas, se probaron nuevas formaciones y se desplegaron nuevas tecnologías. Pero pocas tuvieron el impacto inmediato y generalizado de las técnicas de gestión de combustible de Blakesley. Era una idea sencilla, basada en la observación y la disciplina, que desbloqueó capacidades que todos creían inalcanzables. No requirió nuevas fábricas, ni nueva financiación, ni nuevos programas de entrenamiento. Solo requería pilotos dispuestos a volar de forma diferente y líderes dispuestos a confiar en ellos. La lección resuena mucho más allá de los cielos de 1944. En cualquier sistema complejo, ya sea un avión de combate, una empresa, una organización militar o un proyecto tecnológico, siempre existen límites. Algunos de esos límites son reales, basados en la física, la economía o la capacidad humana. Pero muchos no lo son. Muchos son suposiciones heredadas de contextos anteriores, basadas en información obsoleta o impuestas por quienes priorizaban la cautela sobre los resultados. El reto es saber qué límites respetar y cuáles desafiar. Blakesley tuvo la experiencia, el criterio y la valentía para hacer esa distinción. Respetaba la ingeniería detrás del Mustang. Respetaba el conocimiento invertido en su diseño. Pero también respetaba su propia experiencia, los datos recopilados y la misión que dependía de su éxito. Y cuando estas cosas entraron en conflicto, eligió la misión. Esa decisión requirió más que habilidad técnica. Requirió valentía moral. Requirió la disposición a plantarse ante ingenieros y comandantes y decir, sé que Manuel dice esto, pero se equivoca. Requirió la disposición a asumir la responsabilidad no solo del éxito, sino también del fracaso. Y requirió la confianza que no nace del ego, sino de la preparación, de las pruebas, de saber que se ha hecho el trabajo y se ha demostrado la validez de la situación. Para el verano de 1944, el cuarto grupo de cazas, bajo el mando de Blakesley, se había convertido en una de las unidades más eficaces y temidas del teatro de operaciones europeo. Realizaban misiones de escolta en el interior de Alemania, realizaban barridos de cazas por delante de los bombarderos y ametrallaban aeródromos, trenes y convoys. Eran agresivos, implacables y altamente cualificados. Y tenían el alcance suficiente para llegar a cualquier lugar. El propio Blakesley voló más de 500 horas de combate, una de las cifras más altas de cualquier piloto de caza estadounidense en Europa. Fue condecorado con la Cruz por Servicio Distinguido, la Estrella de Plata, la Cruz de Vuelo Distinguido con racimos y numerosas otras condecoraciones. Pero el reconocimiento que más valoraba provenía de los hombres que lideraba y protegía. Las tripulaciones de los bombarderos que regresaron a casa gracias a la presencia de sus cazas. Los pilotos que aprendieron de su ejemplo y se convirtieron en mejores líderes. En octubre de 1944, tras más de 4 años de combate casi continuo, Blakesley finalmente fue asignado de nuevo a Estados Unidos. Se lo había ganado. Había hecho más de lo que le correspondía. Pero dejó un legado que perduraría mucho después del fin de la guerra. Las técnicas de gestión de combustible que él ideó se convirtieron en práctica habitual en la octava Fuerza Aérea y más allá. El P-51 Mustang, ya un excelente caza, se volvió legendario en parte porque los pilotos aprendieron a volarlo como Blakesley. Ágil, eficiente y con gran alcance. La superioridad aérea que los aliados lograron sobre Europa en el último año de la guerra se basó en muchos factores, pero uno de los más importantes fue el simple hecho de que los cazas estadounidenses podían alcanzar mayores distancias, permanecer más tiempo y luchar con mayor intensidad de lo que el enemigo jamás hubiera esperado. Y todo comenzó porque un piloto se negó a aceptar los límites que le dieron. Hay una verdad más amplia en esta historia, que va mucho más allá de la aviación o la estrategia militar. Los límites que aceptamos, las reglas que seguimos, los límites que respetamos, moldean lo que creemos posible. Pero esos límites no siempre son reales. A menudo son constructos, basados en información incompleta, suposiciones conservadoras o las prioridades de personas que no enfrentan los mismos desafíos que nosotros.
Blaqueslee no ignoró a los ingenieros por arrogancia ni imprudencia. Los escuchó, comprendió sus preocupaciones, pero también reconoció que estaban optimizando para un problema diferente. Los ingenieros querían motores que duraran cientos de horas, que fueran confiables en una amplia gama de condiciones, que minimizaran el mantenimiento y las tasas de fallas. Eran objetivos razonables, pero no eran los únicos objetivos importantes. Blaqueslee optimizaba el éxito de la misión, optimizaba la supervivencia de las tripulaciones de los bombarderos, optimizaba la victoria en la guerra. Y en ese contexto, un riesgo ligeramente mayor de sobrecarga del motor era aceptable si significaba proteger cientos de vidas y alcanzar objetivos estratégicos que, de otro modo, estarían fuera de su alcance. Este tipo de pensamiento contextual, esta capacidad de dar un paso atrás y preguntarse, ¿cuál es el verdadero problema que intentamos resolver?, es poco común. La mayoría de las personas, la mayoría de las organizaciones, siguen los procedimientos establecidos sin cuestionarlos. Asumen que las reglas existen por buenas razones y que desviarse de ellas es peligroso o irresponsable. Y a menudo tienen razón. Pero no siempre. La clave es el discernimiento. La clave es saber cuándo seguir las reglas y cuándo desafiarlas. Y ese conocimiento proviene de la experiencia, de una comprensión profunda del sistema, de la observación minuciosa y de la disposición a poner a prueba las suposiciones en lugar de simplemente aceptarlas. La historia de Blaqueslee también destaca la importancia del liderazgo para impulsar la innovación. No era solo un piloto que volaba de forma diferente. Era un comandante que enseñaba a otros a hacer lo mismo. Creó una cultura dentro del cuarto grupo de cazas donde se animaba a los pilotos a pensar críticamente, a cuestionar suposiciones, a experimentar con nuevas técnicas y a aprender de los resultados. Esa cultura no surgió por casualidad. Se moldeó con el ejemplo de Blaqueslee, con su liderazgo desde el frente, con su forma de explicar sus razonamientos y compartir sus hallazgos, con su apoyo a sus pilotos cuando asumían riesgos y cuando las cosas salían mal. Fomentó la confianza, no mediante la autoridad, sino mediante la competencia y la constancia. Y esa confianza era esencial. Cuando Blaqueslee les decía a sus pilotos que empobrecieran sus mezclas de combustible y volaran más tiempo del que indicaba el manual, les pedía que confiaran en él con sus vidas. Ese tipo de confianza no se impone. Hay que ganársela. Y Blaqueslee se la ganó siendo el primero, demostrando que funcionaba y demostrando que estaba dispuesto a correr los mismos riesgos que les exigía a los demás. El liderazgo, en este sentido, no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de estar dispuesto a hacer las preguntas correctas, a desafiar el statu quo, a probar nuevas ideas y a asumir la responsabilidad de los resultados. Se trata de crear un entorno donde otros se sientan empoderados para hacer lo mismo. Y se trata de reconocer que las mayores innovaciones a menudo no provienen de arriba hacia abajo, sino de quienes están en primera línea, quienes ven los problemas con mayor claridad y son quienes más tienen que ganar al resolverlos. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945. Alemania se rindió. La campaña de bombardeos, que había costado decenas de miles de vidas aliadas y transformado ciudades enteras, había terminado. Los objetivos estratégicos se habían alcanzado. La base industrial del Tercer Reich había quedado paralizada. La Luftwaffe destrozada. Y la superioridad aérea que los aliados habían luchado con tanto ahínco por conseguir había sido decisiva en la victoria final. En las décadas transcurridas desde entonces, historiadores militares y expertos en aviación han analizado cada aspecto de esa campaña en busca de lecciones y perspectivas. Y una de las conclusiones que emerge una y otra vez es la importancia del alcance. La capacidad de alcanzar el objetivo, de permanecer sobre el campo de batalla, de enfrentarse al enemigo cuando donde más importaba. Esa fue la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la supervivencia y la catástrofe. Blaqueslee lo comprendió. Lo comprendió no como un principio abstracto, sino como una realidad vivida. Había visto los bombarderos despegar sin escolta y presenciado su masacre. Había visto las limitaciones de los P-47 y los P-38, buenos cazas que simplemente no alcanzaban la distancia suficiente. Y cuando llegó el Mustang, vio una oportunidad. No solo un avión mejor, sino la oportunidad de redefinir lo posible. Y lo tomó. Hoy, Don Blaqueslee es recordado como uno de los grandes líderes de combate de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre aparece en las historias de la guerra aérea, en las biografías de los hombres que volaron con él, en museos y monumentos dedicados a la octava Fuerza Aérea. Pero a veces se pasa por alto la verdadera importancia de sus logros. No fue solo un piloto hábil o un comandante valiente. Fue un innovador, alguien que vio más allá de la sabiduría convencional,
Cuestionó los límites impuestos por otros y demostró mediante la experimentación disciplinada que esos límites podían superarse. Su legado no se limita a las misiones que realizó ni a las victorias que logró. Es el ejemplo que dio de cómo abordar problemas que parecen irresolubles, cómo liderar cuando hay mucho en juego y cómo equilibrar el respeto por la experiencia con la valentía de desafiarla cuando es necesario. En un mundo que a menudo prioriza la obediencia sobre la curiosidad, la cautela sobre la valentía y el proceso sobre los resultados, la historia de Blakesley es un poderoso recordatorio de lo que se puede lograr cuando alguien se niega a aceptar que hasta aquí llegamos. Porque la verdad es que casi siempre podemos ir más allá. Los límites que enfrentamos rara vez son tan inamovibles como parecen. Y quienes cambian el mundo son quienes lo demuestran. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los límites que has aceptado y las suposiciones que nunca has cuestionado, suscríbete para recibir más historias como esta. Y cuéntanos, ¿desde dónde la ves?